Vamos a ir incorporando más voces. Vamos con una voz además que vive en Reino Unido, historiador, analista internacionalista. Tariq Ali está con nosotras esta mañana. Tariq, welcome to Canal Red. Thank you for being with us this morning. Bienvenido a Canal Red. Gracias por venir con nosotros. Estoy encantado de estar aquí. I would like to ask Me gustaría you about preguntarte, Europe first of all. En Because primer lugar, as we sobre speak, Europa. Porque we are watching mientras this sort of hablamos, dispute estamos in viendo Europe. esta We disputa have seen that desarrollándose en Europa. within Hemos visto 48 hours que since the illegal Reino attacks Unido, from the Alemania y US Francia and the tomaron Israeli partido en las forces. 48 horas Three posteriores a los governments, ataques de the Estados UK, Unidos e Israel. Germany, Tres and gobiernos en France, total, all tres took gobiernos sides europeos. with the attackers. I would like to Se ask alinearon you, con los how agresores. is at this Querría point preguntarte, the British government ¿cómo describirías el papel del role gobierno in this británico moment? en este momento? El gobierno británico siempre respalda a Estados Unidos, ya sea enviando armas, aviones, depende un poco. Pero han estado haciendo esto desde hace mucho tiempo. El último primer ministro británico que se negó al uso de las bases británicas para los Estados Unidos fue en los años 60, 1963, puede decir, un primer ministro conservador. Todos los primeros ministros laboristas, de alguna manera o de otra, han capitulado. Y en las últimas décadas, Tony Blair entró en la guerra de Irak de manera muy abierta y desvergonzada y todavía no lo lamenta, aunque mientras que muchos estadounidenses lo lamentan, pero Tony Blair no. Luego tenemos la creación, la confección de un nuevo líder para librarse de un nuevo líder que había nacido del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Este nuevo líder sabemos hoy que ha estado maniobrando de una manera casi gángster para poder respaldar la voluntad de Estados Unidos para él y para quienes le rodean. Los intereses estadounidenses y israelíes tienen prioridad. Cualquier persona sana en Gran Bretaña se opone a esta guerra, no solo la gente de izquierdas, sino también la gente de los ministerios de Asuntos Exteriores, gente que ha estado como embajadora en esta región, han dicho que esta guerra no tiene que tener el respaldo de Gran Bretaña. Y sin embargo lo tiene. Si analizamos la propaganda en la mayoría de los medios de comunicación mayoritarios, es muy desagradable. Si analizamos la cobertura de la BBC de esta guerra, al igual que la guerra contra los palestinos en Gaza y en Cisjordania, la cobertura es verdaderamente vergonzosa. Así que estamos viviendo en tiempos muy extraños. Macron ayer mismo dijo que Francia se opone a la guerra y la invasión estadounidense e israelí de Irán y los bombardeos. Lo dijo ayer o antes de ayer. ¿Cuánto tiempo va a mantenerse en esta visión? Porque tiene el hábito de cambiar de opinión. Y luego tenemos el canciller alemán enviado a Estados Unidos, convocado por Estados Unidos para sentarse en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos y denunciar a España, atacando a España, a un Estado soberano, miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN. Así que ahora no es solo que tienen un 100% de apoyo, ningún otro país puede tener disenso. Como dijo Trump ayer, si queremos, podemos utilizar nuestras bases en España. No hay nada que puedan hacer al respecto. Bueno, esto no es totalmente exacto porque España tiene una población. España tiene ciudadanos y ciudadanas. Muchos de estos ciudadanos y ciudadanas han salido a las calles después de estas observaciones y han contestado a Trump muy bien. No es solo entrar, ¿no?, como han entrado en Irán, cuando una gran parte de la población
se te pone. Así que no debería pensar que simplemente que España no puede responder militar, que si no puede responder a Estados Unidos militarmente, entonces ya la gente va a abrir los brazos y va a decir sí, sí, puedes venir. No, es una combinación de las dos cosas, el gobierno y la gente. Y España tiene mucha suerte, tengo que deciros esto, de tener este gobierno en estos momentos. Es el único gobierno en estos momentos que habla claramente frente a Israel, que ataca la guerra contra Irán y también, bueno, el encuentro, ¿no?, proclamando la paz. Eso fue terrible, nadie debería haber asistido. Fue algo terrible, fue propaganda estadounidense, un ejercicio, lo vimos muy claramente. Has hablado de España, así que quiero hacerte una pregunta, porque el presidente Pedro Sánchez hizo esta declaración institucional esta mañana y estaba defendiendo el derecho internacional, el diálogo, las negociaciones, pero también decía, estaba defendiendo el no a la guerra. Perdón, el no a la guerra. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer? No solo decir, como españoles y españolas, integrantes de la Unión Europea, para que ese no a la guerra sea concreto en estos momentos. Bueno, desde mi punto de vista, el gobierno español en estos momentos ha constituido una posición moral fuerte. Creo que deberían convocar a todos los integrantes de la Unión Europea que se oponen a esta guerra. Esto significa a los países escandinavos y, bueno, cualquiera que se pronuncie contra la guerra, convocar un encuentro sin la presencia de quienes le están apoyando, ¿no? Dividir a la Unión Europea en torno a la cuestión de la guerra y la paz y ver cómo pueden coordinar acciones para que esta guerra llegue a su fin y también enviar un mensaje a la gente de Irán de que no todos los europeos y las europeas son iguales. Por favor, no penséis que apoyamos esta guerra y ofrecer ayuda desde el punto de vista del apoyo de medicinas y otro tipo de ayuda. Así que esto es algo que absolutamente pueden hacer en relación con la Unión Europea y lo otro que se podría hacer. Y esto, bueno, debería plantearse en un referéndum. España tuvo un referéndum sobre la OTAN. Creo que ha llegado el momento para otro referéndum, porque la OTAN en estos momentos está bajo el control, bajo la dirección, bajo el uso de Estados Unidos como una máquina de guerra. No es una estructura operacional defensiva. Cuando la quieren, la utilizan, punto. Entonces, ¿para qué permanecer ahí? En otras palabras, estoy defendiendo que España no solo diga, oh, lo siento, siento que hayamos sido un poco duros. No, España debería ahora, puesto que ha sido atacada, debería pasar a la ofensiva. Y un poco en relación con las observaciones del canciller alemán, debería decir que el derecho internacional no se debería aplicar a Irán. Esto es absolutamente desagradable, estas afirmaciones, realmente desagradable. Durante mucho tiempo Alemania no siempre planteaba que todo había cambiado y todavía tengo que decir esto. Todos los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los alemanes no respaldan a Israel. No he visto sondeos de opinión sobre Irán. Estoy seguro que sería igual. Así que aquí, de nuevo, tenemos otro ejemplo, como en Gran Bretaña, como en otras partes de Europa, de una élite gobernando estos países cuyo pueblo no les apoya en cuestiones decisivas. Así que cuando Merz dice que el derecho internacional no debería aplicarse en el caso de Irán, yo realmente planteo muy seriamente, ¿debería entonces aplicarse a Alemania? Después de todo, si vamos a poner en el objetivo los Estados-nación, el Estado-nación alemán hizo un judeocidio terrorífico en la Segunda Guerra Mundial, asesinando a 6 millones de personas, y no parece haber aprendido de ello, sino que imagina que pueden librarse
de un delito, de un crimen, apoyando otro delito, otro crimen, apoyando el genocidio contra las y los palestinos, que ha sido creado por la ofensiva israelí. Ahora quieren negar a Irán. ¿Qué pasó a Alemania después de la guerra? ¿Qué hicieron a todas esas empresas que habían participado en el genocidio contra las y los judíos? ¿Qué hicieron a las empresas que hicieron todo esto? ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Totalmente rehabilitadas, reincorporadas, todas ellas, sin excepción. Muchísima gente implicada en este genocidio de la Segunda Guerra Mundial entraron en el gobierno alemán, en la inteligencia, en el ejército, en la judicatura. Así que lo último que queremos escuchar de los alemanes es hablar a quién se le debería ofrecer la cobertura del derecho internacional y a quién no. Esto está muy claro. Desde que el genocidio ha sido iniciado en Palestina, que el derecho internacional no se aplica a nadie, a menos que los estadounidenses quieran, de manera efectiva. De hecho, todas las instituciones globales han vivido un retroceso, están desnudas, ya no hay máscara. Las Naciones Unidas no pueden hacer nada porque Estados Unidos los va a vetar, entonces es un organismo inútil. La OTAN está en el bolsillo de Estados Unidos, determinan quién es culpable y quién no. Incluso mientras estamos hablando, hay un levantamiento increíble en Bari. El 80% de la población está luchando contra el Sheikh totalmente no representativo que ha sido manejado por Estados Unidos. Este es el mundo en el que vivimos, así que no necesitamos conferencias, lecciones sobre derechos humanos o sobre la legalidad y el derecho internacional de esta gente. No, bastante, ya basta. Ya basta, toda la razón. Me gustaría preguntarte, porque has hablado de Alemania y de su posición. Hemos hablado en encuentros anteriores sobre el derecho internacional y hasta qué punto está muerto. También has hablado de la OTAN como un problema en estos momentos para la paz. Entonces me gustaría preguntarte, y es una pregunta un poco resbaladiza con la postura alemana o con la posición de Macron también, o incluso la posición del gobierno de Reino Unido, ¿podemos hablar del fin de la Unión Europea tal y como la conocemos? Sí, sin ninguna duda. Creo que la Unión Europea poco a poco se ha suicidado. La manera en la que trataron a Grecia después del referéndum griego, la capitulación del gobierno griego a la Unión Europea que fue impuesto, esta capitulación ha creado una reacción de derechas en Grecia contra el funcionamiento democrático, sobre todo. Así que la Unión Europea solo puede utilizarse, su único uso sería permitir a los ciudadanos viajar de un sitio a otro, que los estudiantes vayan a las universidades, solo en este plano. Pero desde el punto de vista como potencia militar y económica, creo que su futuro es muy limitado. Puedes creerlo. Durante años ya, desde que Putin inició la guerra en Ucrania, ha habido grandes sanciones contra Rusia, ataques, gente que quería decir que había dos lados en esta guerra, no se puede hablar en público, etcétera, etcétera. Y esto la mayor parte de los países de la Unión Europea. De repente, antes de ayer, lo que vemos es que la Unión Europea apela a Ucrania, que por otro lado, ¿no?, que están un poco solos, le dicen, por favor, ¿permitirías que el gas estadounidense y el petróleo estadounidense entre a través de tus oleoductos porque necesitamos de manera desesperada por la guerra en Irán? Esta es la Unión Europea, completamente desprovista de principios. Las élites están bregando, si las miras, ¿no?, si miras sus caras. Y la reacción en estos países va a crear gobiernos de extrema derecha.
Bueno, en Alemania la AfD es segunda, en Francia es un poco diferente porque tenemos a Jean-Luc Mélenchon y está combatiendo a la derecha y a la extrema derecha de manera mucho más eficaz que las élites liberales. Y entonces, ¿qué sentido tiene tener una Unión Europea que pretende ser lo que no es? Y que hay que, digamos, llevarla a la realidad, bajo a tierra. Y por este motivo dije antes en el programa que España debería convocar un encuentro de todos esos países europeos que se han opuesto a esta guerra. Habría al menos 3 países escandinavos, la propia España, 4 quizá algún otro podría aparecer, y dar una indicación de que Europa no está totalmente bajo el control de los alemanes o de los franceses. Muchísimas gracias, Tariq Ali, por tu análisis, porque es muy importante, muy rico en este momento que estamos viviendo de disputa dentro de la Unión Europea y en este escenario de auge de la extrema derecha y financiados por Donald Trump, porque ya nos lo ha dicho, ¿no? En esta estrategia, en este documento de estrategia de seguridad nacional de diciembre. Tariq Ali, historiador, analista internacional, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.